Sí, buena, seguimos en Esperanza en la Crisis. Qué bueno que estás ahí con nosotros. Antes de irnos a la pausa, estamos hablando de qué mueve al misionero, qué es ese dejar la comodidad de la gran ciudad e irse al campo de misión, con todos los desafíos que esto implica. Indudablemente yo creo que el misionero tiene que ser llamado. Es un llamado especial. Yo creo que en mi caso es el amor que yo siento en que otros también puedan conocer al Cristo que yo conozco, que me da esperanza, que me da satisfacción, que cuando la crisis viene, Él está ahí. Yo creo que eso es lo que me mueve a mi esposa y a mí. Nuestros recursos económicos, nuestro deseo es ese. Nosotros fuimos, prácticamente empezamos cuando alguien nos invitó a El Salvador, por decir así, a un sitio donde no había iglesia. Y ellos pensaron que, ¿por qué no vienes tú a predicar? Y fuimos y predicamos debajo de los árboles. 28 personas se convirtieron. Aleluya. Lo que fue interesante fue que pasó un año, ellos nos invitaron otra vez y esos 28 todavía estaban firmes. Luego el Señor inclusive nos permitió, le pudimos construir una iglesia y hoy hay una iglesia allá. También recuerdo el primer viaje misionero que nosotros tuvimos entre los cunas. Es un poquito chistoso porque a mí me tiraron, como quien dice, en una isla, en donde para bajar el avión fue con un pañito blanco. Okay. Baja si el pañito es porque va a bajar gente. Y cuando yo vi el avión que iba a aterrizar y después vi el mar, yo dije, Señor, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Pero de un momento a otro Él dio la vuelta y qué alivio recibí. Pero recuerdo que me dieron tuna, me dieron un jamoncito y 2 salchichas y muchas galletas. Yo dije, bueno, está bien. Pero mi sorpresa fue que yo no conocía la cultura y habían 2 hermanas de la iglesia donde íbamos a estar ministrando y ellas eran cunas y nosotros estábamos ahí, un americano y yo la vi que ellas comían plátano con pescado y coco. Wow. Y digo, ven acá. Yo no sabía hablar cuna, yo le señalo a ella y le digo, ¿puedo comer lo que tú estás comiendo? Y ella dice, sí. Ella me da pescado con coco, yo estoy alegre. Yo como, se pasa la voz en toda la aldea y luego todo el mundo quería que yo comiera con ellos. Pero esas son de las cosas que uno pasa como misionero, pero es muy difícil. A veces es que no hay comida o no hay las cosas que uno está acostumbrado y uno va y se acostumbra. A veces que no hay ninguna facilidad. A veces tiene uno que, una vez recuerdo, estuvimos todo un día sentado en un bote para nosotros llegar a una aldea y uno llega y aún no sabe si uno va a ser recibido. Por recuerda, esta gente está huyendo de la civilización, pero gracias a Dios que hemos llegado y a donde quiera nos han recibido bien. Presentamos la película Jesús, es el vínculo que usamos. Luego hacemos el llamamiento, ellos aceptan a Jesucristo, lo bautizamos al otro día, un poquito rápido, pero el concepto detrás de esto es que luego podemos mandar a un misionero y entonces él pregunta, cuando vinieron aquellos americanos o los misioneros, ¿quién se bautizó? Y eso es alguien que algo hizo, el testimonio, y es fácil para los pastores para poder proseguir el ministerio. A mí me impactó un testimonio que yo escuché y fue la misión a África. Yo quisiera que usted volviera y diera ese testimonio ahora en las pantallas para que la gente se sienta tan impactado como yo me sentí impactado. Shirley, ¿por qué no cuentas tú un poquito de primero lo que sucedió cuando nos quedamos, que no pudimos tomar el avión? Pues en África era difícil, pero era el más bendecido que casi todos. Más que 1,400 personas recibieron a Cristo. Cuando estamos compartiendo con ellos hablan inglés allá y era más fácil, para mí. Eso era
En Liberia. Ellos hablan es diferente. Sudáfrica. Es África, el oeste. Ajá. Y cuando estamos presentando con un folleto y hablando con ellos y leyendo con ellos, explicando la Biblia, ellos dijeron, yo quiero Cristo. Yo nunca he visto tanto ánimo. Qué bueno, gloria a Dios. Sí, una de las cosas más maravillosas que pasó en África fue también, después de nosotros ministrar más o menos por unos 8 días, nosotros no pudimos regresar a los Estados Unidos y tuvimos que quedarnos 3 días más, porque en este país de África que acaba de pasar una guerra civil de 17 años, con un aeropuerto que si ustedes creen que en Santo Domingo hay aeropuertos chiquitos, aquel era un cuartito más grande que esta era el aeropuerto y emigración eran 2 ventanas nomás. Pero después de administrar y yo me preguntaba por qué yo no pude tomar el avión. Nosotros nos quedamos con unos misioneros 3 días y nosotros habíamos llevado un material, oye esto, para alcanzar a africanos pero musulmanes, y era un material nuevo. Sí, era un material nuevo y nosotros se lo dejamos a estos misioneros. Luego estos misioneros regresaron a los Estados Unidos, nos cuentan el testimonio que ellos pudieron presentar el evangelio al jefe de todos los jefes africanos, pero también él era el jefe de todos los brujos de África, y él vino al Señor a través de ese material. Tuvimos nosotros que quedarnos 3 días para nosotros dejar ese material y que luego sea usado por Dios. Misiones es como quien dice algo que tú no sabes qué esperar de Dios. La palabra de Dios dice, Jesús dice, yo trabajo porque mi Padre siempre está trabajando. Y lo que sucede es eso, Dios está trabajando aquí, está trabajando allí, pero Él solamente nos puede usar a la iglesia. Yo exhorto a mis queridos hermanos, si tú me estás escuchando, ora por misiones, ora por tantas personas que todavía no aceptan o no tienen el mensaje del evangelio. Como decía mi hermana, una de las cosas que nosotros tenemos tanto deseo es porque nosotros sabemos el Señor está cerca. Él es que dice, yo no quiero que ninguno se pierda. Eso es lo que nos mueve a nosotros. Nosotros hacemos lo imposible por ir a un viaje misionero. No es fácil, pero Dios siempre está. Ahora mismo estamos listos. Mira, déjame compartir que nosotros queríamos regresar a África este año otra vez, y nosotros sinceramente no teníamos la plata, porque un viaje a África nos sale más de $6,000 a mi esposa y a mí, y nosotros no teníamos los recursos, y con mucho dolor tuvimos que escoger tener los recursos que teníamos para ir posiblemente a otros países que no es tan caro como Centro y Suramérica, en donde podemos ir, por ejemplo, con $6,000 posiblemente podemos ir a 6 o 7 sitios. Y tuvimos que escoger no ir a África. Cuando el Señor nos cerró esa puerta, nosotros pensamos, y el grupo se iba con el que íbamos, recibimos un cheque con dinero suficiente para cubrir ese gasto. Aleluya. Pero espérate un momentito, hermano, porque no podíamos ir ya, porque no podíamos conseguir la visa. Pero Dios permitió el terremoto en Haití, y mi esposa y yo dijimos, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto. Y así fue que nosotros empezamos, y le pedimos al pueblo de Houston, a la iglesia con la que nosotros somos miembros, que nos ayudaran, y así fue que pudimos traer un furgón que ahora estamos listos para recoger esta semana, si Dios quiere, y llevarlo a los hermanos de Haití. Dios suple por sendero misterioso siempre. El Señor no falla. Yo le digo a cualquiera que quiera estar en misiones, si tú estás dispuesto, recuerda, el problema no es tuyo, el problema es de Dios. ¿Sabes tú que el Señor tiene algún problema? Yo no conozco que él tenga ningún. Él no tiene